¿Alguien está obligado acá? Es mi ¿Se hermano. puede- se Es mi pueden ir? hermano el que levantó la mano. ¿Ese es tu hermano? Ese es mi hermano menor. Y está obligado encima. Y sí, obvio, un poco ¿Cómo no sí. la vas a venir a ver a Juli, boludo? Escuchame. Orgulloso, hermano orgulloso. ¿Dónde estudia? Eh, En mi Senditela. ahora no está estudiando, empezó a emprender y tiene su propia empresa, está como perfeccionándose en eso. Así que nada, venimos de dos mundos diferentes. ¿Se así puede que está saber bueno. de qué o es ilegal? ¿Qué hace? El emprendimiento, digo. Es un emprendimiento relacionado a las nuevas tendencias de los jóvenes. No quiero dar mucho más detalle, pero en resumen tiene un vínculo. Ustedes saben que el último tiempo, no me sale la palabra exacta. Ah, está hablando del Faso. Pero Eso. todo legal, todo legal. Eso, es legal, trabaja con laboratorios y está como creciendo desde la conciencia. Pero bueno, no sabía bien cómo decirlo, porque es como nuevo. Entonces como que a mí me... Hubiéramos nada. empezado por ahí. ¿Todo esto ya lo estás grabando o no? Bueno, después lo... ¿Podemos cortar esta parte? ¿O empezamos desde cero? Bueno, pará. La uva tiene estas cosas, ¿viste? Recién estaba la 1 de Unilever y ahora viene Julieta, que además de ser una genia total, un talento, nos conocemos hace un montón. Dijimos, vamos a sentarnos ahí en los escalones, como cuando estábamos... Yo soy más grande que ella, puedo ser su padre, no lo soy. Y nos quedamos hablando y es una mujer increíble, todo el tiempo ganas de aprender, de perfeccionarse, ¿viste? Entonces, cuando estábamos diseñando con Claudia Altieri, directora de la carrera de Administración, mujer del marketing, Avi Levy, acá adelante, un día se metió a mi curso de marketing y dijo, el marketing se murió. Y yo digo, ¿qué estoy enseñando? ¿Viste? Bueno, otro de los catedráticos más importantes que tiene la universidad, el país, el mundo, que también empezó en marketing. Y ahora viene Juli, ¿viste? Le digo, Juli, ¿te venís a una charla a la Facu? Lo que quieras para la UBA. Y así va pasando, ¿viste? Y a mí lo que más me gusta es que ustedes puedan aprovechar estas instancias de formación, en lugar de escuchar a los profesores. ¿Qué hace Rubén? ¿Todo bien? Qué alegría verte. Voy identificando profe, viste, que me da una alegría que estén maestros. Y está Bea, ¿dónde está Bea? Ah, te cambiaron de lugar. Bueno. Aprovechen esto, viste, gratis, mátenla, preguntas. Tiene una presentación, pero bueno, esto es un viaje de ida, va a donde quieran ir. Lo más importante es que ella que la está haciendo la cuente, como el hermano la está haciendo, no sabíamos lo que era, después capaz que la cuente. Pero lo que digo es, aprovechen estos talentos, ¿viste? Es la mejor manera, digamos, la clase práctica más importante de la materia que, no sé de qué materia son en general, está mi curso de dirección, está acá. Ella es la gerenta comercial de una empresa, Atalaya, la deben conocer, todos alguna vez pararon a comer medialunas, ahora no hace falta hacer 113 kilómetros porque tenemos varias sucursales, ¿no? En Palermo ponemos una en Palermo porque ahí en Scalabrini y Córdoba, para comerla de las mejores... No tengo acciones, pero la verdad que me gustan las medialunas de esa empresa. Pero bueno, y Juli es una genia, así que interrumpan, hagamos de esto algo diferente, hagan preguntas, no se queden con nada. Viste, tiene 20 años, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? 20. Tengo 29, voy a cumplir Ahí 30. Pero tiene un recorrido por grandes empresas que después lo va a contar, ¿viste? Como para que ustedes vean, primero que los que están a nada de recibirse, como digo yo, están a 5 minutos de ser profesionales, sepan que todo esto es posible, ¿entendés? Y además, porque siempre los que me conocen lo saben, y además lo que te da, Blas, ¿cómo estás?
Genio. Lo que te da la uva, ¿viste? La mejor de todas. Bueno, ¿empezamos? Re. Dale. Podés pasar de ahí, ¿no? Mirá la foto que pegaste. Espero que les guste. La semana pasada estuve en un evento en Mendoza que se llama Creativity 100, que sale de Brand 100. No sé si alguien trabaja en el mundo de marketing, pero es un evento que recomiendo, es conocido. Y nada, mis colegas me dijeron, sácate una buena foto. Así que bueno, quedó esto. Bueno, un poco para contarles de qué viene la presentación de hoy. Menos intuición, más impacto. Yo creo que están viviendo un momento de cambio bastante importante y yo siempre digo que los momentos de cambio son un gran momento para uno reinventarse y vivir desde otra perspectiva, ¿no? Así que es una gran oportunidad, es un gran desafío. Así que bueno, yo les voy a contar un poco esto, cómo la IA y el liderazgo está cambiando un poco la visión, ¿no?, de las empresas y de las personas que trabajamos en las empresas, que a fin y a cabo somos el motor que hace que todo funcione. Obviamente soy licenciada en la UBA, soy licenciada en Administración. Contarles que no me recibí de Sistemas de la Información por dos materias, pero bueno, la vida también me llevó por un camino profesional donde después, un poco siguiendo lo que decía Laura antes, hay que hacer lo que nos gusta. Porque cuando hacemos lo que nos gusta sabemos reinventarnos más fácilmente. Lamentablemente nadie tiene nada ganado y cuando uno hace lo que le gusta, la pasión hace que podamos abrir los ojos y ver desde otra perspectiva. Así que bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar marketing, yo no estudié, o sea, cuando empecé a meterme en marketing hace 10 años, tengo el recuerdo muy firme de que todo el mundo me decía, no labures en marketing, pagan muy mal. No es el lugar, ninguna empresa valora el marketing. Y yo claramente me convencieron. Yo tenía 18 años y dije, bueno, entonces no me voy a meter en marketing. La vida me terminó llevando a mi primera pasantía en Danone. No sé si conocen Danone, pero bueno, tiene muchos productos vinculados a la Serenísima y Mastelone y marcas importantes como Ser, Yogurísimo, Danet, Casan Creme, entre otros. Y me terminé enamorando del marketing y empecé a entender que cuando uno se enamora, trabaja desde otro lugar. Y creo que ahí está el secreto del éxito. Así que bueno, con esa pequeña introducción, siéntanse libres de preguntarme lo que quieran. Yo siempre digo que la carrera siempre es como una especie de instrucción teórica que nos ayuda a entender un poco cómo funciona todo, pero después en el día a día implican o aparecen otras variables, sobre todo mentales, que para mí son como las más desafiantes en algunas cuestiones, donde todo lo que sabemos hay que ver cómo lo incorporamos en ese momento y en ese lugar. Así que bueno, estamos entrando en una de las transformaciones más grandes del marketing. Cambian las herramientas, cambian los consumidores, cambian los equipos, cambian las formas de liderar. Yo no sé si alguien quiere contar algún caso puntual de cómo consumía algo antes y ahora lo cambió. Yo voy a contar algo mío personal. Yo antes le quería ganar a la inflación. Le quería ganar a la inflación porque había inflación constantemente hace unos años atrás. Entonces hacía compras de supermercado de una dinámica bastante diferente a la que hago hoy, pero compraba de una manera que sabía que yo le ganaba a esa inflación. Entonces quizás hacía compras más grandes, de repente iba a hipermercados, iba a un Vital porque me quería guardar las cosas, porque necesitaba, sabía que iba a ganarle al final del mes. Y hoy me pasa todo lo contrario. Hoy hago, para ir al supermercado para comprar cosas, hago compras muy pequeñas, muy exactas. No puedo perder mucho, o sea, intento como no desperdiciar nada porque cuesta llegar a fin de mes. Entonces, en función a eso, ese fue uno de mis tantos cambios de hábito. ¿Alguien se anima a contar algo que de repente empezó a ser diferente debido a las situaciones que estamos viviendo? Obvio, te tienen que escuchar. Bueno, buenas tardes, un gusto. En mi caso personal, yo lo que hago es cuando voy a comprar algo en Mercado Libre, por ejemplo, no me meto más a productos. Yo lo que hago es copiar todos los resultados, se lo paso a una IA y empiezo a hacer un análisis de productos. Entonces le digo, dame la mejor relación calidad-precio, mejor precio en cuotas. Y obviamente empecé a descartar cosas, por ejemplo, no sé, un par de zapatillas. Empecé a descartar las que no tengan amortiguación, las que no sean de mi talle. Y básicamente en 5 minutos hice una compra que
yendo al abasto, yendo a cualquier shopping, me hubiera llevado horas. O me hubiera comprado algo que no hubiera sido lo que yo necesitaba. O, por ejemplo, me hubiera pasado de meterme en un local de Frávega o lo que sea e irme descontento de que no siento que me hubieran atendido como yo quería. Entonces, la IA en ese sentido reemplazó asesoramiento y obviamente que en cierta parte da un poco de empoderamiento respecto de la compra. Le tengo que pagar a la IA para que te diga que Atalaya es la mejor media luna, entonces. No, es el insight que me llevo. no, porque para mí es una cita obligada en realidad la Atalaya. O sea, es como el peaje para ir a la costa, básicamente. Me encanta. No, pero está bueno lo que traes a colación porque antes el marketing se trabajaba desde canales más tradicionales quizás, ¿no? Como que todos nosotros competíamos por la mejor plaza, por la mejor vía pública, por el mejor lugar y hoy en día quizás los consumidores toman otro tipo de decisiones y ahí es donde el marketing para mí hace la diferencia. Yo siempre digo, el marketing tiene una gran desventaja que es muy subjetivo. Y en la subjetividad, lamentablemente, se pierde la objetividad, ¿no? Se pierde como el número fuerte, donde 2 más 2 no sabemos cuánto da. Y yo creo que dentro de la subjetividad hay formas de categorizar y objetivizar algunas cuestiones o características. Y sin ninguna duda, hay que entender bien a la audiencia a la que estamos apuntando, dependiendo de la marca que uno tenga, y en función a eso, armar la mejor estrategia posible y atacar los canales correspondientes. Yo no soy tan amiga de la IA, siento que todavía tiene mucho trabajo por hacer, tiene mucho trabajo por autodeclararse o por admitir ciertos errores, eso es lo que voy a decir. O sea, la IA hoy, en su mayor parte, en lo que mayormente se utiliza, no reconoce su error, sino que tiene una manera, voy a decir, más polite de admitir algunas cuestiones. Entonces, sí, por eso es importante que más allá de la IA, nosotros también tengamos la capacidad de tener objetividad en la decisión y no depender 100% de algo que no, a veces no tenemos ni bien la fuente, ¿no? O sea, hay pocas personas que hoy en día a la IA le preguntan, che, ¿de dónde vino esta información? O sea, ¿de dónde viene este punto de vista? ¿Hay una fuente criteriosa? ¿Hay una fuente que la sacaste, no sé, de Wikipedia? No sé si sigue existiendo Wikipedia, pero de La Nación, de Clarín, tenía algún tipo de subjetividad de por medio. Entonces, nada, siempre está bueno como entender todo, pero está buenísimo. Voy a sacarte el micrófono así puedes seguir con la computadora. Gracias, gracias. ¿Alguien más que haya tenido algún hábito o cambio de comportamiento en su día a día? Bueno, veo que todos nos manejamos igual que siempre. Hay 80.000 personas, no cambiaron nada ustedes. Fíjense en los celulares, las aplicaciones que tienen, cuéntenlas y van a ver si cambiaron. Ojo con lo que vas a decir vos. Hola Juli, un gusto, primero que nada. Yo creo que un gran cambio que hicimos todos fue la forma de mirar televisión. Nadie mira televisión tradicional, creo yo, o muy poco a lo que era antes. Y mismo, bueno, hoy justo estaba viendo en Instagram que hasta TN ahora sacó un canal de streaming, porque también nos migramos a la radio que ya ni existe más y ahora todo es streaming. Y también, bueno, Netflix, todo eso, creo que eso fue súper importante también. Recontra, y sumo que a nosotros lo que nos pasaba mucho era muy cara la publicidad de televisión. Impagable, chicos, representaba casi el 30% del presupuesto anual de marketing, aproximadamente, me atrevería a decir un poco más dependiendo de las negociaciones que tengas después con las agencias y las productoras, pero también ayudó mucho a las marcas, no solo a los consumidores finales, como a diversificar un poco las opciones en las plazas para marketing, sin ninguna duda. Y quizás también es esto, como que de repente a los jóvenes, sobre todo, o a determinadas audiencias, les interesa otro tipo de contenido y quieren escuchar otra información y se aburren de lo tradicional, voy a decir. Pero buenísimo. Otro caso que ahora se me ocurrió también es las apps, por ejemplo, para conocer gente. Nada, yo nunca usé ninguna, debo admitir. Soy medio de la old school para esas cosas, pero reconozco que también usan algoritmos muy interesantes para poder matchear mejor, que hay apps inclusive que funcionan mejor que otras, y siempre dependiendo de la información que uno le vaya retroalimentando, va a generar un mejor macheo. Pero
En mucho resumen, un poco la idea es esto, es entender cómo todo fue cambiando desde los pequeños detalles de cada uno hasta las cuestiones organizacionales. Che, Juli, mirá. Le muestro porque lo que voy a contar es verdad. Gemini, hoy, le estaba pidiendo algo. Le pongo, deja un desastre lo tuyo. Le pongo yo a ella. Tenés toda la razón, Fer, te pido 1000 disculpas. La verdad que la repifié y te hice perder el tiempo con cualquier cosa menos con lo que me estabas pidiendo. Si querés que lo dejamos acá, lo entiendo perfectamente. Una ex, viste, que te está dejando más o menos. Es increíble. Tremendo. O sea, le pedí una cosa y no me la daba. 40 veces no me la daba, digo, chao. Bueno, Tengan cuidado. Para que no te escuchamos. Para que voy yo. Hola. Ay, Dios, qué vergüenza. Sí. Pasa mucho con Cloud lo mismo. Lo estoy usando en el trabajo, Cloud Pro, y le doy algo, una tarea, me dice, toma, acá está. No, está mal hecha. ¿Sabes que tenés razón? Está mal hecha. No, pero sigue mal hecha. Ah, ¿sabes que tenés razón? Pero corregilo. Pasa mucho, así que... Bueno, para mí está bueno que nosotros nos llevemos ese mensaje. Esto llevado a algo mucho más grande, entender que la IA es una herramienta adicional que cambia un poco el paradigma del juego, sí. Yo, por ejemplo, no estudié con la IA, con lo cual hoy, la verdad, nada. O sea, lo lamento mucho porque me hubiese ahorrado muchas horas de estudio. Pero también reconozco que me dio otras herramientas que hoy en día también hay que saber trabajarlas, ¿no? Pero bueno, sí, en resumen esto, como siempre, entender que la IA es una herramienta más y nosotros somos el motor, somos el corazón y somos quien toma la decisión final y tiene que ser con nuestro criterio, no con el criterio de otra persona, sin importar si esa persona es una herramienta o una persona física. Acá un poco les traje algunos ejemplos de el mundo cambió. Hoy en día, ¿alguien trabaja en marketing? Allá hay una mano, poquitas manos, ok. Bueno, si se animan a hablar, después ahora les llevamos el micrófono, está difícil ahí el paso, pero les llevamos el micrófono en un ratito. Pero bueno, un poco contarles que un punto de dolor muy fuerte que sucedía en marketing hace muchos años era esto de que uno brifeaba a una agencia para hacer una publicidad, una campaña. Y las personas allá me podrán corregir o no y argumentar algo más de información, que todo suma. No solo costaba mucho trabajo operativo del equipo, sino que costaba muchas idas y vueltas con una agencia que era muy difícil la relación. Siempre, no porque la agencia sea mala, sino porque no entrenan. Es difícil que un equipo de marketing esté entrenado para saber brifear y comunicar. Chicos, es muy importante que ustedes siempre sepan comunicar a su equipo, ya sea interno o externo, porque todos son parte de la estrategia final de la compañía. Y no solo se tardaba mucho tiempo, sino que había muchas idas y vueltas, era muy costoso también a nivel presupuestario. Hoy en día con un clic se pueden hacer un montón de cosas que a mí a veces me sorprende. Estas son algunas de las campañas que vi mundiales que se hicieron, obviamente con inteligencia artificial, todo lo que ven. Es decir, que todo esto fue hecho en aproximadamente 1 hora. Y digo 1 hora porque en el medio vos necesitas, así como les digo que cuestionen algunas cuestiones de la IA, también les recomiendo que todo lo que se construya con IA también sepan humanizarlo y sepan bajarlo a algo real. Hoy en día la IA tiene como este doble filo de todo está buenísimo. No todo está buenísimo. Yo iría a chequear siempre con tu audiencia si realmente se cree el contenido que estás haciendo, si realmente es creíble, si realmente lo que vos comunicás es lo que ellos esperan de vos. Y en eso hay una gran cuota de humanización, más allá que hay un equipo atrás, hay contenido gráfico real, no es solo creame una imagen parecida a esta, ponémela de un color, no es así, las grandes marcas no hacemos eso. Pero bueno, sí me pareció interesante mostrarles como algunos casos reales de marcas que lo están utilizando y que realmente generan un impacto que es wow, ¿no? Y que juegan un poco con las dimensiones, ¿no?
Porque, ¿qué tiene esto de la IA? Como la IA puede ser media como engañosa en algunas cuestiones, se juega con el engaño del ojo, ¿no? Como el sentido cognitivo de poder detectar que obviamente hay una... se me fue la palabra, pero como las medidas no son exactas, no son correctas y se juega con eso a propósito. Por eso es que estas marcas eligieron correctamente utilizar la IA, porque un poco engañan al ojo para hacerles hacerles sentir una realidad. No sé si se entiende, pero cualquier cosa me dicen, porque yo como que empiezo como, me dejo llevar. Bueno, y un poco contándoles cómo era antes, un poco un proceso, o cómo se trabajaba en una empresa antes y cómo se trabaja hoy. Antes, la verdad es que los procesos eran más lentos, todo era más a mano, había más papel, sigue sucediendo igual, porque estamos en un país que obviamente a veces las cosas llegan un poco más tarde. Campañas masivas, la moda del marketing eran campañas 360, es decir, vos tenías que, voy a decir esta palabra, pero quemarle la cabeza al usuario. O sea, vos tenías que aparecer en todos lados, tenías que, en cualquier lugar donde esté la persona te tenía que ver, y esa era la gran moda. Obviamente, chicos, eso lo pueden hacer las grandes marcas. Yo lo he hecho en Quilmes, yo he trabajado en Quilmes, he lanzado la Quilmes Doble Malta, y ahí sí les puedo decir que, hicimos una campaña bien masiva, pero porque el presupuesto de la marca lo permite. Ustedes me preguntan después, che, ¿fue rentable? ¿Fue un ROI correcto? Es una pregunta para otra reunión. Pero bueno, hoy en día es importante utilizar la eficiencia en todo lo que es una campaña de marketing. Estructuras más rígidas, yo creo que esto es bastante clave porque antes había más verticalidad quizás en algunas cuestiones, entonces no se escuchaba tanto o se escuchaba en función al puesto que vos tenías. Hoy en día eso cambió, hoy en día las personas tenemos más acceso, más llegada a cuestionar. Se sabe que la flexibilidad, la adaptación al cambio son el camino. No significa que todos lo puedan hacer, no significa que sea algo fácil. Eso también hay que entenderlo, porque yo trabajo con gente que es mucho más grande que yo. Mis pares actualmente en Atalaya tienen un promedio de 50 años y obviamente yo tuve que ir aprendiendo, conociendo, respetando, entendiendo. Y en conjunto, armar procesos que a veces no son el camino ideal, pero se acercan un poquito más a hacerlo y estamos un poquito mejor que ayer. Y eso ya es un montón. Decisiones basadas en intuición. Bueno, allá las chicas me pueden contar también alguna opinión, pero antes en marketing era porque yo lo siento. Yo tenía reuniones, yo era pasante de la marca SER en Danone, y yo escuchaba en la mesa grande, lo vibro así. Buenísimo. O sea, pasame la vibración, ¿viste? Porque es como un poco eso. Hoy en día también el mercado está más difícil, los presupuestos se agotan, con lo cual es muy importante esto, ¿no? Utilizar las herramientas que tenemos hoy y entender a dónde nos lleva el cambio, entender que el marketing ya no es lo que era. Hoy hay que ser más inteligentes, hay que ser más eficientes, y para eso hay que entender, hay que investigar, hay que seguir cuestionando sobre todo. Y sobre todo yo algo que utilizo mucho en mi trabajo es escuchar al consumidor. Siempre marketing va a tener como un diferencial muy, muy importante cuando escucha. Cuando se sienta, yo soy muy de sentarme con un cliente, tomarme un café y decirle, ¿qué opinas de esto? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? Sin sesgar. Después hay metodologías correctas como para poder hacer encuestas sin sesgo, pero ir entendiendo, más allá de focus group o algunas herramientas que puedan existir, siempre existe también el uno mismo acercarse y preguntar. Bueno, y ahora un poco qué está pasando hoy. Hay mucha más velocidad, están en el momento correcto, en el lugar correcto. La IA y la humanización, lograr la conexión, la credibilidad. La personalización también, para mí es muy importante hoy en día que el cliente se sienta querido por la marca en los momentos importantes, en el día a día. Es muy importante para generar una especie de posicionamiento mental y emocional, le digo yo, porque nosotros siempre quizás en la carrera hablamos mucho de posicionamientos y hablamos del posicionamiento, digamos, como fuerte, ¿no? Como una matriz donde hay dos drivers que te posicionan dentro de un mercado, y quizás
también hay un posicionamiento emocional que tenemos que empezar a trabajar y entender cómo nos asocian los consumidores, ¿no? Tipo, yo siempre digo, para mí Atalaya es una especie de Quilmes, por ejemplo. Por un montón de cuestiones, por un montón de sentimientos que genera y mucho a mí lo que me pasa es que la Quilmes es muy criticada. Bueno, la Medialuna de Atalaya también. Porque genera un impacto tan fuerte en los consumidores que a veces es como, no es la de antes. No me lo tienen que decir porque yo ya lo sé que lo están pensando. Así que la idea es trabajar un poco con eso, entender dónde están los puntos de dolor y entender, explicarle al consumidor qué significa eso también. Porque si ustedes me preguntan, obvio que no es la misma medialuna que antes. El azúcar no es la de antes. No es la misma azúcar que se hacía hace 80 años, no es la misma manteca, no es la misma harina. Entonces, si vamos a hablar del proceso productivo, quizás sí es el mismo, pero los ingredientes pasan por otros procesos, por otras cuestiones, que eso obviamente hace que no sea la de antes. Datos, yo creo que esta era es muy importante. Históricamente el marketing se... Bueno, Fer, vos acá me podrás decir qué opinás, pero yo creo que históricamente el marketing fue mucho más soft, ¿no? Como que se caracterizaba por ser algo más soft. ¿Ah? Bueno, me encanta todo lo que estás diciendo. Podemos pensar igual, podemos pensar distintos. Esto es la Universidad de Buenos Aires. Vos recién hablabas también de percepción. En la percepción están las leyes de la Gestalt. Entonces yo creo que perceptualmente el marketing de antes era más soft, porque a lo mejor había menos herramientas. Cuando vos decías también el tema del brief que había que hacer o presentar para hacer una campaña, también antes se confundía el marketing con creatividad. En realidad, ¿qué hacemos los mercadólogos? Lo que buscamos son los caminos críticos de esos perfiles, eso es lo que se pasa a la agencia y la agencia es la que hace la creatividad. Entonces, tal cual lo que vos estabas mencionando, hoy más que nunca las marcas tienen que ser auténticas para que no haya una disonancia cognitiva entre lo que verbalizo y lo que después me encuentro. Entonces creo que se puede pensar que el marketing de antes era más soft porque a lo mejor no se tiene en cuenta que todas estas herramientas y muchas más siempre se estuvieron usando. Lo que pasa que, y hiciste mal, Fer, en darme el micrófono en un tema que me gusta, pido mil disculpas, ya redondeo, ya voy redondeando. Y yo creo, mira, es muy personal, me encanta todo lo que está diciendo, simplemente contextualizo un poco desde lo que yo viví, que no quiere decir es una verdad absoluta ni mucho menos, pero creo que el sesgo que tuvimos siempre, todos, era como que antes el marketing es más soft, porque ahora aparecen los algoritmos. Y ahora vos podés, con un clic corriendo campañas de AdWords, microsegmentar, algo que siempre hicimos, pero no con esta precisión. Entonces, de repente yo creo que la palabra soft a lo mejor se entiende como no tan cuantitativo, pero creo que el marketing antes era menos soft porque ahora usando una plataforma con SEO, con SEM, bueno, con todo, con lo que es el ecosistema digital, en 2 meses, en 1 mes lo podés manejar. El marketing tradicional es bastante más, es bastante menos soft. Lo que pasa que creo que el marketing, y ya cerré, el marketing perceptualmente más antiguo, más soft, es absolutamente con una condición absolutamente necesaria para este marketing más cuantitativo, porque este es un marketing táctico. El otro siempre fue un marketing más estratégico y creo que se necesitan de los dos. Ya redondeé, como estoy en la carrera, me toca siempre la parte odiosa de decir estas cosas, pero ya está. No, coincido y está buenísimo. Es un poco lo que dicen. Es muy importante entender que hoy el marketing tiene una cualidad muy grande de branding, le digo yo, donde es importante entender la estrategia comunicacional, cuáles van a ser los valores, qué va a comunicar esa marca y por qué, a quién va a representar y por qué. Y después, hoy en día, sí la parte de datos empieza a tomar un
un protagonismo quizás más importante por herramientas nuevas, es cierto, donde nosotros tenemos más acceso a esa información. Nosotros y el famoso equipo de finanzas que siempre nos va a perseguir y nos va a pedir que gastemos menos, en resumen. No sé si hacia acá alguien de finanzas, pero bueno, a veces no los quiero. Los entiendo y los necesito, pero a veces, ok, ¿vos sos de finanzas? No, quería hacer un aporte relacionado. Recontra. ¿Se escucha tu voz, o no? ¿Puedo gritar? Gracias. Yo quería pedir una opinión porque, bueno, relacionado al tema de las finanzas, también un poco de los valores, del marketing, etcétera. Yo hace poco, bueno, viniendo a la facultad, pasaba por Scalabrini y Corrientes y hay un KFC que es nuevo, o más o menos nuevo, por ahí. Yo vivo ahí, lo conozco. Ok, no sé si has visto, pero en la puerta como que había una publicidad, esto lo vi hace un par de meses, que decía algo, era una publicidad de un combo, de una hamburguesa, y decía algo como de, no me acuerdo bien, pero era como que prescindimos del equipo de diseño gráfico para dejarte esta hamburguesa barata, una cosa así. Como que los echamos a todos y te dejamos la hamburguesa barata. Una cosa así decía, no sé si la has visto. No me acuerdo. Ok, bueno, decía eso o algo así. Estaba como mal diseñada. No es que estaba mal diseñada. Es Tenía que un mensaje... el mensaje es agresivo. Agresivo, que quería saber O lo interpretaste agresivamente. Claro, ¿cuál es tu opinión? A ver, yo creo que como comunicadores hay que tener mucho respeto hacia qué decimos y cómo lo decimos. Creo que cada marca trabaja un discurso de marca, es como le digo yo, tiene un brand book, tiene una forma de comunicar y tiene una estrategia por sobre todas las cosas, y esa estrategia seguramente siempre viene asociada a un objetivo, quizás un rebranding o una especie de reposicionamiento, que KFC vino con un reposicionamiento en los últimos años, si yo mal no recuerdo, como que se modernizó en algunas cuestiones. Quizás después hay un equipo atrás directivo muy fuerte que toma las decisiones del rumbo de la compañía y el tono, la forma, la dinámica de comunicación. Yo vengo de una empresa que actualmente es muy conservadora, entonces hoy en día a mí me toca ejercer un rol más conservador en la comunicación, pero he trabajado quizás en otras empresas como Quilmes, donde les gusta ser más disruptivos. Y a veces hay una frase muy, muy popular que yo he escuchado desde que soy chica, que es algo parecido a: no existe buena o mala publicidad, sino que es que hablen o no de vos. Y la realidad es que, o sea, de toda esa cuadra, vos te acordaste de eso, ya sea por un mensaje malo o bueno. Obviamente bajo ningún punto de vista apoyaría el sobreentendimiento de echamos a alguien por esto. Tendría que ver la publicidad como para poder darte un feedback más criterioso y correcto. Okay. Pero sí creo eso, que vos de toda esa cuadra te llevaste ese mensaje y algo te generó. Y el marketing es eso a veces, es generar algo. Y es difícil hoy, entre tanta sobreinformación, que vos te recuerdes algo. Inclusive hoy estamos en una era donde para mí todo pasa tan rápido que es como difícil acordarse, ¿viste? Es como que vos haces una pregunta y no te acordás. O sea, como que hiciste ayer. Si no es algo rutinario es como difícil. Entonces, esa es mi opinión. ¿Y hasta qué punto sería bueno la mala publicidad? ¿No sería como contraproducente en cierto punto por un tema de valores, a lo mejor, lo que transmite la empresa? Todo para mí siempre va a tener que ver con la estrategia y el objetivo del negocio. Yo me acuerdo también un caso que a mí me identificó mucho, no sé, generacionalmente debemos ser bastante parecidos. El caso Toddy, no sé si se recuerdan un poco, pero fue un caso donde particularmente primero decidieron, o sea, su estrategia comercial estuvo más asociada a que vos vayas a buscarle un punto de venta y no lo puedas encontrar. Y quería generar como una especulación. Las redes explotaron, la verdad es que la rompieron. Me acuerdo que fue un caso de éxito con poca inversión en realidad no, porque ahí hay un costo de oportunidad muy alto, pero digo, con poca inversión en el sentido de cuando lo ves en los presupuestos de los papeles. Y me acuerdo simplemente de eso, como que alguien te puede decir, fue una buena estrategia de marketing, porque marketing, al fin y al cabo, lo que quiere es vender más.
Y yo hoy con el diario del lunes puedo decir que fue una buena estrategia porque generó un impacto, generó un diferencial. Hay marcas que lo pueden hacer y lo permiten por el presupuesto que tienen y la realidad que tienen. Si nosotros, por ejemplo, un día no vendemos medialunas, nuestra empresa, los franquiciados nos matan directamente. Entonces, como que yo creo que de vuelta todo se asocia a la estrategia y al objetivo del plan de marketing o del plan estratégico de ese momento, el plan de negocio, no solo plan de marketing, porque esa es una decisión de negocio. Eso. Allá hay un par de Gracias. manos, allá atrás. ¿Querés que llegue el micrófono? ¿Llega el micrófono? Hola, Juli, ¿estás? Un placer. Igualmente. Juli, yo tengo una pregunta. Vos contás que Atalaya es una empresa conservadora. Me gustaría que nos cuentes cómo fue la estrategia o qué movió a esa empresa culturalmente conservadora a romper las fronteras de Chascomús y hacer que las medialunas estén acá, que sean urbanas. Contanos un poco la historia de eso. Tengo intriga de cómo decidieron franquiciar o por qué. A mí me emociona mucho porque Atalaya, el corazón de la empresa, son los dos dueños más importantes y los que más ven en redes sociales, que son Juan Castoli y Cristian de Chico. Ellos, bueno, Juan Castoli es tercera generación y ellos aman a la marca. No a la marca, aman a la empresa, aman todo lo que representa Chascomús en general. Así que en realidad todo nace desde, primero, un cuestionamiento interno. Yo creo que todo nació desde esa primera pregunta, como, la gente nos quiere en otros lados. ¿Viste? Atalaya era como que representaba mucho más que una medialuna. Era un viaje, era una parada obligatoria, era compartir con gente. Y de repente era como, bueno, y si expandimos el viaje, y si el viaje continúa después en tu día a día. En función a eso, la clave estuvo en la parte operacional. Tuvieron que hacer muchos trabajos porque de repente cuando vos empiezan a entrar otros factores como la logística, la conservación de la medialuna, obviamente no es la misma el que sea recién hecha, que salga recién salida y que tenga que tener otro tipo de trato quizás como para poder enviarla a una franquicia y que también te la puedan dar recién hecha. Hay que educar mucho a los franquiciados, a los equipos para también mantener esa coherencia de marca en todos los puntos de venta. Pero bueno, no me quiero ir muy lejos, quiero como responder puntualmente. Nació primero del pedido de los consumidores, de esa cuestión de, yo esta medialuna la quiero seguir comiendo. Después nació de un Cristian y un Juan queriendo esto, ¿no? Como diciendo, vamos a hacerlo. Yo lo que les puedo decir es que, de vuelta, para mí las personas son la clave del éxito y si vos tenés personas que van para adelante y que te empujan y que evalúan todos los posibles errores y mitigan como para que el golpe sea lo menos grave, porque golpes, chicos, van a haber siempre. O sea, nosotros tenemos que estar listos para sostener y solucionar en el caso de que algo se prenda a fuego. Pero ellos siempre empujaron, formaron un equipo, profesionalizaron todo el área, entendieron la importancia de mantener el proceso artesanal de la medialuna contratando a las personas correctas, porque la artesanalidad tiene como su costo más manual, y con manual me refiero a contratar más gente. Entonces, como que fueron profesionalizando de a poco las áreas. Inclusive marketing fue el último área que se profesionalizó dentro de la empresa. Con lo cual obviamente le dieron mucha más importancia en su momento a la parte productiva y a la parte financiera, porque antes de que todo puedas crecer y escalar tiene que ser rentable. Así que fue eso, fue muy de a poco y hoy el proceso nosotros actualmente tenemos aproximadamente 25 franquicias, más los 2 paradores propios de Chascomús, y el proceso de selección del franquiciado es muy tedioso. ¿A qué me refiero con tedioso? Es exhaustivo. Nosotros tenemos un presidente que se llama Jorge, que también está muy involucrado en toda la expansión y la creación. Y ellos priorizan al franquiciado que se involucre con la marca. Que realmente se pueda entablar un vínculo real y que cascadee los valores de la marca.
el franquiciado también es parte de nosotros. A pesar de no estar en la nómina Atalaya, es parte de nosotros y es muy claro el mensaje de nuestro directorio en ese aspecto. Entonces yo creo que esos fueron como los 3 pilares más importantes. Obviamente en función a cuando ya te das cuenta que 1 o 2 franquicias empiezan a funcionar, empieza a expandirse cada vez más. Ahora nosotros estamos haciendo una fábrica nueva, nos vamos a seguir expandiendo porque ya las primeras bases están establecidas. Yo siempre digo, no es lo mismo crecer sobre arenas movedizas que crecer sobre una base sólida. Y eso para mí es súper importante también para uno, para entender, che, quiero hacer un montón de cosas, perfecto, está buenísimo, pero primero empezá, no sé si por lo más fácil, pero por lo más importante quizás, por lo que sostiene al resto. O sea, más allá del laburo es en la vida. Así que bueno, creo que esas 3 cuestiones. Había una mano más, ¿no? Nos fuimos, pero bueno. Yo si querés te lo... Yo tengo volumen de 2. Hola, ahí está. Sí, yo quería preguntar 2 cosas. Capaz, una ya lo vas a hablar más adelante, si no es en el tema de los datos de post-campañas, post-venta, o sea, de post-publicidad. No sé si quería saber un poco más de cómo se gestiona ahora en esto de que, bueno, antes capaz era más fácil porque, bueno, era el rating, bueno, tenemos 3 puntos de rating, 4 puntos de rating, lo vio todo el mundo, no lo vio nadie. ¿Cómo hacen ahora con el tema de las redes sociales? Si estás metida en esos números, si es otro sector que se encarga de eso. Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda es más en esto de que a mí algo que siempre me impresionó del marketing, primero que yo siempre lo atribuía a la creatividad, eso tengo que decir que sí es algo que yo por lo menos siempre miré, pero siempre me impresionó esto de como que con menos es más. O sea, por ejemplo, ahora hay mucho de el tema de las campañas del Mundial y tenés campañas por todos lados, de todas marcas, y hubo una que como que sorprendió, o sea, no quiero ¿Me dar... vas a decir Guido? Sí. Pero claro, capaz te lo dijeron por todos lados, ¿no? Pero como que en esa sencillez o en eso y decir, qué loco que sin un video, sin esto, cómo se llega a ese impacto y cómo los equipos de marketing tienen que estar todo el tiempo mirando esas cosas. Y nada, quería saber vos en un lugar tan importante como lo ves. Respecto al primer punto, no sé si la palabra es facilidad, o sea, que antes era más fácil o ahora es más difícil. Creo que hoy tenemos más acceso a herramientas, con lo cual tenemos otros desafíos y se complejizan algunas variables. Quizás pasa más por ese lado lo actual. Hoy en día, para mí creció mucho el ecosistema digital también. Hoy en día hay muchas métricas que antes existían, pero quizás no eran, viste, como que no sé si eran tan relevantes. Hoy en día, por ejemplo, el e-commerce tiene una preponderancia en algunas empresas mucho más fuerte que lo físico. Hoy en día hay empresas que son solamente digitales, por ejemplo. Entonces, como que de repente las únicas métricas que ves son 100% digitales, más asociadas quizás a growth marketing. Entonces, respecto a la medición, de vuelta, para mí es muy clave entender cuál es la estrategia del negocio. Creo que de la estrategia nace todo lo que canta después, todo lo que es la parte más táctica y todo lo que vas a medir. O sea, si efectivamente lo que vos quisiste lograr lo lograste o no lo lograste, tiene que estar previamente establecido, porque es la única manera de medirlo. Entonces, creo que pasa un poco por eso. Todo va a depender del tipo de campaña que vos quieras hacer. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Quilmes, tuve mi primera jefatura regional en una empresa que se llama Fudo. Fudo es un software gastronómico, que es básicamente cuando ustedes van a tomar un café, les toman el pedido en una pantalla. Esa pantalla integra toda una cadena de valor que soluciona problemas de un gastronómico. Después existen hotelería, existen un montón de cosas hoy. En ese momento era bastante más nuevo. Y las mediciones que nosotros hacíamos estaban más asociadas a inbound y outbound. Inbound tiene que ver con todo lo que a vos, o sea, todas las campañas que vos haces, en todos los medios que vos lo haces, todo digital, y ver cuánta conversión, o sea, vos tenés un funnel donde
tenés una awareness y después tenés una conversión real, que es decir, la efectividad que tuvo tu campaña. O sea, de las 100 personas que vieron tu anuncio, ¿cuántas efectivamente compraron? Pues nosotros buscamos, nuestro objetivo era la compra, el clic. Hay personas o hay campañas que lo que quieren es solo visibilidad, entonces tu objetivo va a ser otro. Entonces, todo depende del tipo de objetivo, el tipo de empresa y el tipo de campaña que vos estés haciendo, y que eso, previamente establezcas cuáles van a ser esos objetivos que querés lograr. Hoy hay millones, pero millones, o sea, yo no me lo sé de memoria. Actualmente yo lidero también la parte de e-commerce. Justo ahora cerramos la página porque estamos con un rebranding, pero lo manejamos. Y también hacemos toda la parte de pay y social media. O sea, también medimos esas métricas. Nosotros somos un equipo chico, es una de las grandes diferencias quizás con una multinacional. Marketing controla un poco todo, por eso es que hacemos marketing de negocio. No hacemos, no está tan separado quizás por marca o por brand, sino que hacemos todo. Eso por un lado. Y después respecto a lo segundo que me preguntaste del Mundial. El Mundial para mí a nivel marketing tiene como una... hay una identidad muy fuerte con la argentinidad en el Mundial y la verdad las marcas tienen que estar, un poco desde su apuesta, desde su pequeña o gran apuesta tienen que estar, porque es una marca muy icónica, una marca argentina, le tiene que hablar a los argentinos en momentos especiales y diferenciales, y el Mundial es como una fecha que esperamos con muchas ganas todos, ¿no? Entonces, ser diferente es difícil, a veces no te dan los tiempos para pensar tanta creatividad, a veces por decisión estratégica decidís ser uno más del montón porque tu campaña quizás está en otro lado y quizás el Mundial no está tan asociado a tu producto o a tus valores, entonces no genera tanto match. Para mí lo de Griego fue algo espectacular. Hubo mucha inversión. Yo soy amigos de la agencia que llevó al frente esa campaña. Hubo poca... No, porcentualmente obviamente hubo menos inversión que quizás que en otras marcas, eso sin ninguna duda. El boca en boca igual para mí siempre va a ser el mejor marketing. Yo siempre lo digo como la recomendación de la persona que te digo, che, probá el helado de Griego, che, anda a comer a tal lugar. Eso se va a mantener durante muchos años. Y más si es una persona a la que le crees, porque la credibilidad es lo que genera también la conversión. Pero bueno, sí creo que ser diferente es difícil. También creo que lo viejo funciona. De verdad. Y Griego apostó un poco más por eso. Creo que fue bastante inteligente desde esa perspectiva, como que hizo una jugada más maestra. Noblex también, por ejemplo, hizo algo disruptivo. Como que de repente puso algo como si pasa lo que todos queremos que pase, ¿viste? Como jugando en esa subjetividad que te generaba como misterio. ¿Qué significa? ¿Entendés? ¿Qué querés que pase vos? Y también me acuerdo que el Mundial pasado, el caso de Marcelo, que también fue Noblex, el que dijo como si... que después él dio muchas charlas y terminó contando que estadísticamente era casi imposible, porque chicos, si eso le salía mal y tenía que regalar televisores a todas las personas que habían comprado, se fundía la empresa. Así que bueno, creo que es difícil ser disruptivo en la era actual, creo que la creatividad es clave. Creo que hoy en día no, capaz esto, ¿no? Como balancear un poco lo que se decía antes, balancear un poco esto entre creatividad y marketing. Son dos equipos que tienen que trabajar a la par. Las agencias, o aunque tengas un equipo in-house, es súper importante como entender que hoy hay mucha información. Entonces hay que saber diferenciarse. Y sí, coincido que a veces menos es más. Y coincido en eso hasta en la vida, no solo en el marketing. No sé si te respondí. De más. Muchas gracias. No, gracias. ¿Alguna duda más o seguimos? Seguimos. Acá un poco más allá de lo que les vengo contando, hacer foco en la importancia de la humanización. Hoy en día muchas marcas pueden utilizar la IA, pero hay que utilizarla eficientemente, inteligentemente y sobre todo esto, que la publicidad sea creíble y que la información sea creíble. Un poco es esto, ¿no? Como explicar cómo cambian los negocios, los equipos y las oportunidades con esta nueva herramienta que sí vino como a romper un poco los paradigmas actuales y a mostrarnos que hay cuestiones o tareas que se pueden hacer de una manera más eficiente o diferente.
a pesar de que la tecnología está acelerando todo, el diferencial sigue estando en las personas. Y acá me pareció interesante traerles una publicidad. Bueno, en realidad les traje 3 publicidades que se hicieron con IA y que fueron muy certeras y muy bien recibidas por la comunidad. No sé si las conocen. Una, la de Heinz, de What Does Ketchup Look Like, fue más digital, donde era medio un juego de mostrar tipo como el ketchup, cuando vos buscabas ketchup te aparecía la forma de la Heinz, en resumen. Después está el Coca-Cola Masterpiece, que tiene que ver un poco con una pieza de Coca-Cola donde buscaban a través de personas mostrar cómo el arte se comunicaba para no sé, estaban en un museo y para hacer todo más divertido y generaban como una experiencia, la verdad, en dimensión 3D que era increíble y de repente un lugar que quizás un museo no suele ser para algunas personas lo más divertido, de repente era muy diferente y muy disruptivo como la experiencia que se vivía y los sentimientos que se comunicaban. Y después una que se las traje para verla porque me parece que todas las personas que queremos saber de marketing tenemos que ver esta publicidad. A ese nivel de fanática de Unilever en este momento, que justo vino antes. Bueno, es la publicidad de DAP de Real Beauty Redefined for the IA era. Bueno, la idea ahora es ver la publicidad y para los que no lo conocen, les recomiendo que le presten atención porque juega no solo con el rol de mujeres reales, que es un poco la campaña que DAPS lleva al frente hace muchos años, sino es cómo lo lleva al frente y cómo de alguna manera enseña, ¿no? Y genera conciencia de algunas cuestiones que hoy las marcas quizás olvidan el poder que tienen en las generaciones, el poder que tienen en la gente y es importante como siempre traerlo a colación. Así que a ver si puedo con esto. Bueno, ahí entender un poco, perdón, es que estaba en inglés, pero no encontré la traducción y teníamos que hacerlo con YouTube y lo tuvimos que descargar. ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Qué mensaje les deja? Recontra. Sí, o sea, a mí me gusta porque un poco el concepto de belleza para las mujeres fue muy duro durante muchos años.
un poco cuando una identificaba o le decían que es una mujer perfecta, era como difícil, ¿viste? Como definirlo, porque quizás todas somos perfectas, pero cuando uno entraba en las características que se mencionaban, no nos representaban a la mayoría. Y más allá de la campaña en sí, creo que lo interesante es ver cómo utilizan la IA y cómo muestran la capacidad de diversificar el uso y demostrar esto, ¿no? Que no deja de ser una mujer real y que la IA tiene que también aprender a hacer esto, a humanizar realmente, no humanizar una perfección. Así que bueno, por eso un poco traje esta publicidad. Nosotros somos el motor de cambio y todo cambio es incómodo. Es una era para repensar la forma de hacer las cosas, sin ninguna duda, un poco lo que venimos hablando. Para mí hay algo interesante que el diferencial siempre para mí se va a basar en 4 pilares importantes. Primero son las personas, los equipos que uno arme, la confianza que tenga y la capacidad que tenga para que exista un vínculo real. La capacidad de adaptación y el aprendizaje es clave siempre de formarse, seguir aprendiendo, seguir entendiendo que el mundo cambia muy rápido y nosotros tenemos que acompañar ese cambio. Tenemos que acompañar ese cambio y hacer que el resto también lo haga. El liderazgo, un poco también sé que se habló en la conversación anterior, pero hoy en día también hay distintos perfiles para liderar. No todas las generaciones quieren lo mismo, buscan lo mismo o palpan los mismos beneficios. Entonces también es importante entender, acompañar, saber escuchar. Hace una gran diferencia. La creatividad en la propuesta de valor y la forma en la que entendemos a las audiencias y a los equipos. Yo creo que hoy sí la creatividad es importante. Entre tanta sobreinformación, ser disruptivos o generar un mensaje diferente hace una gran diferencia. A veces no existen los tiempos, no existen los equipos en algunas empresas. Hay que hacerlo, hay que hacer networking, hay que escuchar, hay que saber lo que está pasando, hay que darse el lugar para que eso suceda. La IA no viene solamente a cambiar las herramientas, viene a cambiar la forma de trabajar. Bueno, ¿y cómo se viven estos cambios en una pyme, no? Porque estamos hablando mucho como en general de la IA y de multinacionales. Yo creo que una de las cosas muy lindas que tiene Atalaya es la expansión o la capacidad de expansión y de crecimiento que tiene. Yo siempre digo, a veces romantizamos lo que es una empresa, ¿no? A ver, voy a pasar un poco esto. Romantizamos lo que es una empresa. Es como yo quiero trabajar en un lugar romántico. Yo laburo hace aproximadamente un poquito más de 10 años en marketing. Empecé desde muy chiquita, a los 18 años. Entré como pasante en Danone y a partir de eso fui haciendo mi carrera profesional. Trabajé en Grupo Cepas, lideré como analista senior la marca Ansia, una vez que dejé de ser analista en Danone. Después me fui a Coca-Cola FEMSA, ahí me empecé a desarrollar en trade marketing. Sepan que también marketing tiene como esa diversidad, ¿no? El marketing te permite no solo hacer marketing, sino te permite hacer comunicación, también te permite hacer trade marketing, que tiene quizás un lado más comercial y más de ventas, dependiendo de la empresa. ¿Querés hacer una pregunta? Gracias. No, porque me sorprendió cuando dijiste que a los 18 años hiciste la pasantía en Danone, pero hoy en día en LinkedIn, en redes, ves que todas las pasantías son a partir de tercer, cuarto año de la facultad, y si no, no te toman. No sé si es que hubo un cambio en esos 10 años. ¿Qué pregunta? Ahí está. Yo acá voy a ser transparente y sincera. Yo también cuando era chica había requisitos difíciles de lograr. Siempre los hubo en ese aspecto. Hoy en día también es muy difícil que llegue tu CV. A mí me pasa mucho que hay como 800.000 propuestas, hay 800, mentira, hay 100 propuestas y 800.000 personas que aplicaron a esa propuesta. Para mí el único secreto es no bajar los brazos, como hay que seguir. Y cuando te llegue el momento tenés que estar listo, tenés que estar formado, tenés que estar preparado, tenés que ir a la entrevista sabiendo de la marca a la que vas a hablar, tenés que destacar entre un montón de gente, no solo por tu forma de ser, sino por lo que estudiaste, voy a decir yo antes de ir. Yo para cada entrevista me preparo, voy con propuestas,
que nadie me pidió, pero voy con propuestas porque creo que es interesante el hecho de diferenciarse a un otro, y la propuesta que seguramente que pensé yo, para bien o para mal, capaz no es buena, pero otro no la pensó porque la pensé yo. Yo creo que es un poco eso, seguir mandando a pesar de, y demostrar cuando llegue el momento que a pesar de que no tenés los 3 años que ellos piden, tenés un año, que ese año vale por esos 3 años porque viviste un montón de cosas en ese lugar. Yo inclusive me acuerdo que cuando empecé como pasante, a mí no me pedían en ese momento experiencia laboral, pero sí quizás en otras. Yo hoy como gerente lo que te puedo decir es que a mí también me pasó que, me queda muy grande este puesto. Como, y la verdad es que me preparé, estudié, mostré mis fortalezas y las debilidades que tenía también las trabajé. Para mí deberían existir más materias de liderazgo a veces en general, en un montón de cosas, porque es quizás las skills que yo particularmente tuve que trabajar, más allá de más cuestiones. Pero bueno, es eso, es no bajar los brazos, es seguir, es estar listo en el momento que te toque y también eso, ¿no? Como si te piden 3 años de experiencia y no las tenés, demostrar que ese año vale por 3, por todas las cosas que hiciste, por cómo te involucraste en ese momento con tu trabajo actual. También es muy importante hacer contactos, es muy importante como aprovechar a los compañeros, escuchar a los profesores, que también pueden dar referencias. Las referencias para mí también son importantes, y cuestionar todo el tiempo. Estamos en una era donde hay más personas buscando trabajo que trabajos en sí. Y por eso es que yo siempre digo, hay como que seguir aprendiendo, seguir formándose, porque el momento va a llegar y hay que estar listo. Yo creo que ahí está la verdadera diferenciación. Yo siempre intenté estar lista. No sé si siempre lo estuve, no fueron todos éxitos, pero siempre intenté estarlo y actualmente estoy haciendo una maestría y me sigo formando para ser un poquito mejor en algunas cuestiones que tengo que fortalecer. Estudié mucho. Pero bueno, sin contarles esto, como después pasé, mi primera jefatura fue en Fudo, donde tomé el equipo regional en Chile, en México, en Brasil y en Argentina. Lideraba todo lo que era outbound, justamente todo lo que era más una empresa quizás más digital, de crecimiento digital. Después estuve en Cervecería y Maltería Quilmes, también liderando la parte de on-premise, un poco como es bares y restaurantes. Nosotros siempre dentro del mundo multinacional, generalmente tenés 3 tipos de canales importantes. Es supermercados y grandes cuentas, autoservicios y kioscos, y on-premise. También ahora tenés canales alternativos que se pusieron muy de moda en los últimos años, como por ejemplo gimnasios, dietéticas, etcétera. Lugares que se empezaron a dar cuenta que tenían como un match con el tipo de producto que uno tiene, entonces es un canal donde la gente va a buscar la marca. Bueno, y actualmente esto me desempeño en Parador Atalaya, y yo lo que les puedo decir, volviendo a lo anterior, es que uno romantiza, ¿no? Yo cuando era chica quería trabajar en Danone. Yo me acuerdo que entré en marketing, les había contado que no me gustaba el marketing, y entré en marketing porque Danone me dijo, vos sos una chica de marketing. Y yo dije, ¿por qué a mí? O sea, cualquier área, menos esta, ¿entendés? Ellos un poco te hacían un proceso de selección de varias semanas y te iban rotando en juegos, en dinámicas, etcétera, y después tu perfil macheado te elegían personas. Nada, no se equivocaron. La verdad es que yo me terminé enamorando porque yo también creía que el marketing era creatividad, era publicidad, No, el marketing es estrategia, el marketing es entender quién es tu consumidor y por qué, dónde se posiciona tu producto y por qué, cuál es el precio que vas a poner y por qué, es competitivo o no es competitivo, da margen de ganancia, no da margen de ganancia, es saber en qué plaza vas a estar y por qué, es pensar, donde estoy poniendo mi producto está bien puesto, no está bien puesto, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué estoy vendiendo más? Es empezar a entender un poquito más lo que pasa en el día a día, es saber clausterizar, entender cuáles son como los criterios que diferencian dentro de tu producto o dentro de tu contenido. Y cuando entré para ahora Atalaya era diferente, ¿no? Porque era una empresa argentina, diferente a lo que yo venía experimentando. Yo tengo una experiencia hermosa en Atalaya.
donde las decisiones son más fáciles de tomar, es decir, uno presenta un proyecto y tiene menos escala hacia arriba, con lo cual es más posible, hay una voz que de repente se escucha un poquito más fuerte, de repente vos te puedes enfrentar a un director, donde quizás en una multinacional es un poco más difícil. Algo para mí lindo que tiene la pyme argentina, sobre todo, es que el director está viviendo junto a vos todo lo que está pasando en el negocio. Es como que vos le estás hablando el mismo idioma porque él entiende lo que está pasando. Quizás en otras empresas a mí lo que me ha pasado es que a la persona a la que yo le dirigí un proyecto era de otro país o era de otra situación económica. Entonces era como muy difícil explicarle la importancia de lanzar, no sé, una doble malta a un precio más bajo. Porque la era priorizar, no era otra cosa. No era armar un portfolio más affordability, de alguna manera. Entonces, yo creo que también lo que tiene una pyme es que todo el tiempo se está reinventando, todo el tiempo tiene procesos nuevos y ahí es los curiosos. Yo me considero muy curiosa, en general siempre fui así, donde vos tenés mucha oportunidad para justamente como detectar oportunidades de mejora y decir, che, ¿por qué esto no lo hacemos diferente? Capaz en una pyme es mucho más fácil hacerlo diferente, quizás en un Quilmes es más difícil hacer algo diferente, que también se puede, pero es más difícil porque involucra más cabezas, a más personas. Quizás en la pyme estamos todos en una mesa y se puede charlar y solucionar en un momento. Sí. Ahí se escucha, sí. Te hace una consulta respecto a que que pasaste por Cervecería Quilmes, Atalaya, y es una perspectiva que tengo hace unos años, que es esa como adaptación de las empresas como Quilmes, quizás hace un par de años también lo que es Habana, es como reinventar la marca y acercarla, darle a la gente una experiencia de usuario. O sea, porque hoy en día como que la gente quiere pertenecer. Y son esas experiencias, nada, el alfajor picante, quizás antes con Quilmes, nada, acercar otras propuestas. Sí, como el acero, ponele. Claro, o sea, y ahora estás en Atalaya. Era preguntarte si viviste esa experiencia de sentarte con los directores, presentar la propuesta de, che, bueno, salgamos un poco de acá de Chascomús y veamos que hay otro mundo también al cual expandirnos. O sea, ¿cómo fue la percepción de los directores ante eso? Y en sí también, ¿cuál fue más o menos, si lo podés contar, tu estrategia como para poder acercar esas voluntades, ¿viste? Porque muchas veces quizás te encontrás gente quizás que es más reacia a esos cambios, pero más que nada, ¿cómo fue, nada, afrontar también ese desafío? O sea, presentarle, che, mirá, hay vida también acá afuera, podemos hacer algo más. Si pasaste también por ese proceso y nada, ¿cómo lo viviste? Sí, los directores en Atalaya fueron sin ninguna duda los motores de expansión. O sea, yo siempre digo, es importante, todo se cascadea desde arriba. También se puede, o sea, no se puede cascadear, pero también puede ir de abajo hacia arriba, pero es importante, la cultura siempre viene de los líderes y se va cascadeando. Y la expansión también. Después, si vos me preguntás cómo fue ese proceso de expansión en general, más allá de la idea y la oportunidad y hacer yo le digo A/B testing. Nosotros en marketing trabajamos mucho con lo que se dice un A/B testing, que es probar un prototipo de producto. O sea, vos lanzás un producto como para ver cómo tracciona y en función a eso lo escalás o no. O detectás todos los posibles errores que puede haber. Digo, es como está bueno siempre hacer un A/B testing porque te permite como identificar lo que tenés que trabajar antes de salir oficialmente. Ellos lo hicieron, porque son conservadores, lo hicieron y corrigieron para poder expandirse. Atalaya siempre tiene todavía una cuestión que es que no le faltan franquiciados. O sea, los directores podrían haber puesto 100 franquicias a Atalaya. Podríamos ser una Habana o un Café Martínez. Decidieron ellos estratégicamente que no, porque la propuesta de valor de Atalaya va hacia otro norte, es otra cosa lo que quieren lograr, es otro objetivo, es otro posicionamiento también. Y también un poco lo que quieren es contener a la marca para que siga
hablando el mismo idioma y manteniendo la coherencia y cohesión en todos los puntos de venta. Que eso es muy difícil de lograr en el mundo gastronómico. Porque hay mucha rotación, hay muchas cuestiones internas dentro de un local que suceden que no los puedes controlar 24 horas. O sea, vos no tenés un policía que está ahí a ver cómo horneaste la media luna. No. Entonces, como hay que tener procesos muy aceitados y dinámicas muy probadas antes de efectivamente expandirse. Ellos en ese sentido saben mucho, los dos directores, tanto Cristian como Juan. Y después tu pregunta fue más asociada a cómo, o sea, como la creatividad en ese aspecto. Yo siempre digo, Atalaya no se caracteriza por ser una marca creativa. No lo somos. Sí somos una marca que siempre cuidó la tradición y sigue protegiendo los valores que caracterizan y la identidad de la marca. Quizás en eso hasta somos disruptivos, es como que nunca se perdió el norte. Y después la expansión viene un poco por esto, ¿no? Por el hecho de si hay análisis de factibilidad, es decir, nosotros acompañamos mucho, hacemos un llave en mano, se le dice, cuando abrimos una franquicia. Primero se elige al franquiciado, que tiene un proceso bastante exhaustivo, donde tenés entrevistas con los directores, con el presidente, donde el presidente, de vuelta lo repito porque es importante entender esto, es una persona que valora mucho a la gente que comparte los valores y entiende los valores de la marca. Es un poco como el corazón y la propuesta de valor de Atalaya como empresa. Y después esto, hay análisis de factibilidad para elegir en dónde y por qué. Hay muchos análisis donde uno es literalmente así, se sienta y va viendo cuánta gente pasa y en función a eso vas armando posibles. O sea, de la cantidad que pasa, el 30% le gusta la media luna, compra el 10 y hay como algunos porcentajes que se definen en función a varios criterios que en este momento no te los sé decir. Pero no sé si nace tanto de la creatividad, sino que nace un poco de esto, de la factibilidad de que algo sea posible o no en un proyecto. Y entender nada, simplemente cuáles son esas variables. Sí. Tengo dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí va. Juli, tengo una consulta más personal que me pasa a mí hoy en día. Hoy con 21 años que tengo y también tengo un emprendimiento, un negocio personal, quizá alguno se sienta identificado. Mi consulta es, yo pasé siempre por la duda, la consulta de hacer una pasantía, no hacer una pasantía. Comparto completamente el hacer lo que a uno le nace, lo que a uno le gusta. En un momento me sentía muy identificado con el mundo corpo, hoy quizá no, pero siempre me termina quedando eso de decir, o sea, a veces uno se cree que las sabe todas y realmente no. Creo también mucho en el cambio de la información y la innovación hoy en día, de siempre estar abierto a adquirir nuevos conocimientos, aprender a usar las herramientas y demás. Con respecto al mundo corpo, que quizá veo que tenés una trayectoria importante, ver si realmente le recomendás a ese chico o chica que está llevando un emprendimiento, aprendiendo quizá los golpes hoy en día desde chico, el hecho de pasar en una empresa, quizás no con un futuro ahí mismo, pero sí de decir, mirar de adentro cómo funcionan las grandes empresas, cosas que quizás en la facultad no vas a aprender, y verlo más en la práctica, es más por ese lado. Yo amé estudiar en la UBA, es lo primero que te voy a responder. Aprendí mucho más que solo administración. Aprendí a manejarme a mí en injusticias que no me parecían. Aprendí a trabajar en equipo con gente que no quería trabajar. Entré trabajos que hice sola, con gente que se llevó mi nota y no los hizo. O sea, me pasaron un montón de cosas que a ustedes les pasaron y les van a seguir pasando en la vida. Y para mí lo más lindo de haber estudiado es, sin ninguna duda, poner a aprender un poco más. O sea, todo lo teórico, poder haberlo puesto en la práctica. Porque además cada empresa es un mundo. Cada empresa tiene procesos y dinámicas diferentes, algunas que tienen una cadena de valor más vertical, otras más horizontal, otras que son, o sea, algunos tienen como una cadena de valor integrada desde la logística de la producción, otras no. Entonces, yo siempre digo, mi mayor escuela fue la UBA y mi segunda gran escuela fueron las empresas.
Inclusive yo ahora estoy saliendo con una persona que también es un poco, tiene un alma más emprendedora y ahora empezó a estudiar administración. Y capaz es un poco esto, yo siempre le menciono, como que hay cosas que se palpan viviéndolas, sin ninguna duda. O sea, los procesos de las compañías, las injusticias quizás a veces que se viven, lo que uno tiene que aprender a decir y a no decir. Y cómo comunica algunas cuestiones, cómo el otro lo recibe, también es un tema importante para mí en las empresas. Uno dice algo y quizás la otra persona está entendiendo otra cosa y ahí empiezan los problemas de comunicación. Yo siempre voy a recomendar trabajar en una empresa, no importa el tamaño de la empresa, hoy te lo digo más que nunca, que puede ser una empresa más chica, una empresa más grande, una empresa multinacional, una empresa nacional. Yo soy muy fanática de las empresas nacionales. Me llevo una gran experiencia con colegas, y no solo trabajando, sino con colegas, compartiendo proyectos personales. Pero para mí sí, o sea, siempre va a ser importante poder tener varias perspectivas. Yo por lo menos me llevo eso y es lo que más me gusta de las empresas. Es como que cada una me lleva algo diferente y a la que iré mañana seguramente me va a llevar todo lo aprendido y voy a poder como capitalizar esa información para convertirlo en el mejor escenario. Porque además no solo te llevas procesos en las empresas, te llevas personas, te llevas líderes, te llevas compañeros, te llevas campañas, proyectos. Hasta te llevas a personas que decís, che, ¿cómo me gustaría trabajar como este pibe? Yo aprendí Excel, por ejemplo, porque me lo enseñaron en una empresa. Si no, nadie me había enseñado Excel. Hoy soy experta del Excel. Tuve que aprenderlo. Pero sí, sin ninguna duda, para mí la vida son dos patas y no solo es lo teórico, sino también es lo práctico. Sin ninguna duda, siempre. Siempre, siempre. No. De ninguna manera. Igual sí me voy a emocionar con la más absoluta sinceridad. Sí. Hay muchos chicos, mucha gente acá que quizás se quieren especializar en marketing. Yo cuando empecé acá, cuando era muy chiquito, empecé, como sabés, en marketing y después fui migrando hacia otro lado más sistémico, etcétera, pero no importa. Pero para los que quieren estudiar marketing, acabas de decir algo importantísimo de la UBA, que me importa en el alma. El mito de que en la UBA no podemos, o no sabemos, o no se enseña, o no se aprende marketing mejor que en cualquier otra privada. Y además te digo, inclusive a nivel internacional. Te pido por favor que aprovechemos esta oportunidad para decirle a los chicos que quieren hacer esto, ¿qué te dimos en la UBA por lo cual te sentís esa cosa de orgullo UBA de que aprendiste acá, que lo que te dimos en Córdoba 21-22, en este rancho maravilloso que todos amamos, en este bulín de locos en el que vivimos, que estás realmente orgullosa de haber aprendido acá y que quién sabe no lo hubieras aprendido en ningún otro lado? Bueno, y aparte me lo pregunté, Levi, es como, qué presión. A ver, yo voy a dar mi opinión. Yo soy, como saben, licenciada en Administración en la UBA y creo que una de las cuestiones que el marketing necesita es un perfil integrador, voy a decir, y inclusive sistémico, me atrevo a decir. ¿Y a qué me refiero con esto? Un perfil que pueda hablar con todos los equipos. Para mí hoy en día nos hemos olvidado que el marketing es el corazón de una empresa, es el motor de una empresa. Entonces, si nosotros como comunicadores y especialistas no sabemos comunicar, no sabemos hablar y no sabemos dirigirnos a determinadas áreas, empiezan los problemas en los proyectos. Porque algo va a fallar en la cadena de valor. Yo creo que
la UBA tiene una visión muy integradora desde ese aspecto. Nos muestra cómo son todos los departamentos y en qué idioma hablan, como para después cada uno adaptar ese conocimiento a la vida real. Creo que eso es muy importante. Yo inclusive veo quizás en otras carreras de marketing donde nos olvidamos que la empresa no es solo marketing. La empresa es mucho más que marketing. Somos todos la empresa. Entonces es importante que marketing tenga conciencia de la realidad y de las áreas, de las distintas áreas y del corazón de cada área y qué necesita cada área, porque al fin y al cabo es una negociación constante con otras áreas donde todos necesitamos priorizar nuestros proyectos, ¿no? Como a mí me pasa que desde marketing yo estaba en Coca-Cola y les decía, necesito que esto salga ya. No, bueno, pero es imposible. Hacé lo posible. A ver, no te estoy preguntando cómo. Entonces ahí empiezan como los problemas, de alguna manera. Creo que eso por un lado. Después yo orienté mucho mi carrera al marketing cuando ya había empezado a estudiar en la UBA, porque yo hice la carrera mientras trabajaba. Y sí, obviamente fui orientando, fui identificando algunos perfiles, entre ellos Fer Moroni, Levi, algunas materias que eran mucho más comercializadoras, voy a decir. Y también uno después se hace en eso. La carrera no es solo lo que nos enseñan, sino es un poco lo que investigamos, lo que nos llevamos. Yo he leído muchos libros del modelo Penta, por ejemplo. Por eso es que también me especialicé en estrategia. Y está bueno siempre ir entendiendo la cascada, digo yo, ¿no? De dónde nace todo y cómo después se va descascarando para entender en dónde nosotros queremos aportar y dónde podemos aportar en este momento, en este rol, en el equipo de marketing. También tuve mucho acceso a gente que me ayudó, a profesores que me hacían parte de proyectos y me mostraban otra realidad. Creo que también eso es muy lindo de la UBA. Te permiten este tipo de encuentros, por ejemplo, que creo que suman mucho valor porque permiten ver una realidad que también existe. Y creo que esos fueron como los 3 pilares más importantes de la UBA, por lo menos en mi desarrollo profesional. Y sobre todo esto, ¿no? Como el entender la importancia de involucrarse, en este caso con la UBA, ¿no? Yo fui ayudante de cátedra muchos años, en breve voy a volver, ya Fernando ya lo sabe, porque uno aprende y enseña desde otro lugar y incorporás los conocimientos desde otra perspectiva y tener mentores que te acompañen con una cercanía donde yo hoy me encontré después de muchos años con personas que no veía hace años y se acuerdan. Eso no se consigue en cualquier lado y también es recontra lindo que entre tantos nos acordemos de quiénes somos. Así que bueno, creo que eso. Hola, ¿cómo estás, Juli y Mati por acá? Quería preguntarte primero que nada, son varias preguntas dentro de una. Primero, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene Atalaya hoy? En base a esa propuesta de valor, ¿qué tipo de estrategia de marketing les interesa más a ustedes implementar? ¿Cuál tiene más peso, ¿no? ¿Una de marketing tradicional o una de marketing digital? Y yendo más para el lado de marketing digital, ¿qué tecnologías usan para medir la campaña? Google Ads, Meta Ads, TikTok, etcétera. ¿Y qué métricas utilizan como principales para definir si viene bien, viene mal o si terminó rindiendo, siendo rentable? Y por último, según tu perspectiva, ¿cómo crees que la IA podría mejorar esta medición o este análisis de la campaña y hacer que rinda más? Gracias. Bueno, me voy a acordar de todo, pero cualquier cosa me chiflas. Hacemos refresh. La propuesta de valor de Atalaya tiene que ver 100% con el proceso productivo y la calidad de la media luna. Nosotros somos una empresa que brinda pastelería artesanal y cafetería con un proceso de calidad y productivo que hoy en día es muy diferencial en el mercado. Yo siempre digo, más allá de que sea rica o fea, eso es muy subjetivo. Yo dentro de lo que sí te puedo decir objetivamente es, nosotros tenemos dentro de nuestro proceso cuestiones más artesanales, donde cuidamos mucho también la materia prima y está el posicionamiento de nuestra media luna en eso. Y lo hacemos a un precio bastante accesible dentro del mercado, más allá de que somos obviamente una de las medialunas más premium, sí cuidamos mucho el proceso. Y creo que ahí está como la propuesta de valor más diferencial, más allá de que a nivel claim sí somos
Bueno, ahora justo estamos viviendo un rebranding. No sé si vieron las redes de Atalaya, no sé si nos siguen, pero recomiendo porque ahora se vienen cosas copadas con el Mundial y van a estar enterados. Pero bueno, siempre es Atalaya en tus momentos felices, donde nuestra propuesta de valor se asocia un poco al viaje, se asocia un poco a los momentos de descanso, se asocia a la familia, al compartir en un momento de disfrute. Esa es como nuestra propuesta de valor más fuerte. Estratégicamente, ¿cómo lo bajamos? Nuestra estrategia principal digital tiene que ver un poco con nosotros tenemos como 3 pilares importantes. Voy a empezar por ahí. Primero, que no somos solo Chascomús, somos varios paradores, que es un insight que estamos trabajando mucho porque nos cuesta como derribar esa creencia. Entonces trabajamos mucho con una estrategia más bien digital porque nos acercamos a una audiencia más joven. Porque nuestro problema no radica en la gente grande. No quería usar la palabra gente grande, así que no voy a dar edad a lo que le digo gente grande. Pero sí nuestro punto mayor de debilidad es la audiencia más joven, es que el joven nos elija, sobre todo no en Chascomús, que es una experiencia que ya tienen inculcada, sino sobre todo en los paradores no ruteros, digamos. Eso por un lado. Otro pilar que solemos trabajar es la media luna no es la de antes. Es también un insight que resuena mucho en el mercado. Y un poco cómo lo trabajamos estratégicamente, ahí sí hubo 2 estrategias. Hubo una estrategia interna, donde se trabajó mucho el proceso interno, se revisaron procesos y estándares, como para primero validar y entender y estar ahí en la cocina nosotros con los pasteleros. Dicho sea de paso, los pasteleros son uno más de Atalaya, entonces como tenemos ese tipo de vínculo con ellos. Entonces se trabaja no solo desde la estrategia interna de un poco la cultura quizás, porque marketing también es un poco eso. La comunicación no es solo afuera, es adentro, o es lo que creo yo. También lo trabajamos desde la estrategia digital, sí. Explicarle un poco al consumidor qué significa que la media luna no sea la de antes. Un poco la estrategia fue esto, como, che, sí, tienen razón, no es la de antes. Pero eso no significa que nosotros no estemos haciendo lo mismo. Como explicarlo desde ese lugar. Y después, otro de los pilares importantes que trabajamos, se me fue el tercer pilar, pero porque ahora con el rebranding cambió. Entonces, por eso también estamos orientando un poco las fuerzas a otro camino. El tercer pilar es esto de no somos solo una media luna, sino que tenemos toda un portfolio de productos muy copado, que yo no sé si ustedes probaron el brownie con nuez de Atalaya, pero es el mejor brownie que yo comí en mi vida. Pero en mi vida, Fer. O sea, es muy rico. Cómo trabajamos esa estrategia estuvo más asociada también a eso, como a comunicar. Primero identificar el insight, como che, ¿qué queremos trabajar estratégicamente? Para después volcarlo a algo táctico. Y eso esos fueron como los 3 pilares. Perfeccionar el café, porque el maridaje era clave en la experiencia. Nosotros no somos una marca que tiene mucho presupuesto, entonces como que tenemos que eficientizar, pero sí creo que el UGC hoy es importante, como el día a día. Atalaya hoy está haciendo muchas alianzas de co-branding. ¿Por qué? Porque una de las estrategias es ampliar el horizonte y llega un punto donde tu marca ya sola no puede, sino que necesita aliados estratégicos, le digo yo. Ahora salimos el 25 de mayo, hicimos una acción con Sarkany, por ejemplo. Hicimos hace poco algo con HBO, donde vinieron a grabar al Parador y contaron que el camino de los 7 reinos empieza en Atalaya. Y así un montón de ejemplos más te puedo contar. Quizás una de las fallas más importantes que tenemos es que no tenemos el presupuesto para visibilizarlo masivamente. Pero con los recursos que tenemos hacemos lo mejor que podemos, y parte de eso es conectar con alianzas argentinas como Ledesma también y Tarahui, que hemos hecho acciones que nos hacen crecer porque atacan otra audiencia. Ahora en breve estamos armando algo con Terma ahí como para también mostrar otra perspectiva de rejuvenecer 2 marcas que son difíciles en general. Así que vamos un poco por eso. ¿Y qué más me preguntaste? Sí, después era a partir de todo esto que decís, o sea, ¿qué sentís vos que rinde más o qué elige la empresa a la hora de implementar esa campaña? Una estrategia más de marketing tradicional, como decías recién, no sé, iniciativas en puntos de venta o
no sé, flyers como pone Netflix ahí en el zoológico con frases que hacen referencia a las series. Sí, sí, sí. O más, digamos, bueno, tenemos poco presupuesto, vamos por lo digital. Instagram, Google Ads, TikTok. Sí, Después te y las pregunté- métricas. Y las Me métricas habías de preguntado. medición que tienen para las campañas. Sí. Y qué impacto para vos puede generar la IA a la hora de eficientizar esas campañas, esa forma de medición y análisis. Mira, nosotros hoy mejoramos mucho la experiencia del mundo gráfico, sobre todo con IA. Tenemos una diseñadora gráfica que la rompe, pero que obviamente utiliza la IA para hacer en menos tiempo más cosas, en resumen. Nosotros respecto a la IA, donde utilizamos mucho la IA es sobre todo en NPS, en poder detectar keywords o palabras claves para entender qué le pasa a nuestro consumidor. Tenemos inclusive motores de IA que nos acompañan en todo el proceso de seleccionar y clusterizar y entender, por ejemplo, cuál es el porcentaje de promotores y detractores en función a los criterios que nosotros le vamos enseñando y que después va aprendiendo solo, que eso está buenísimo. No usamos tanto la IA publicidades masivas porque nosotros no somos una marca. O sea, hoy lo que te pasa mucho es que más allá de Atalaya, si vos ves Habana, ves Café Martínez, ves Tienda del Café, ves Tostado, no son marcas que participan activamente en distintas plazas digitales o plazas comunicacionales, voy a decirle. No hacen tanta vía pública, no hacen... Quizás hoy ese rol lo ocupan otras marcas, no las marcas quizás de cafetería, que hoy la geolocalización es más importante, porque la idea es, un poco lo que pasa es cuando vos desarmás un poco el customer de un cliente cuando está eligiendo, o sea, cuando lo agarrás en ese primer momento, che, quiero ir a tomar un café, ¿no? Yo eso le digo el customer journey mental de alguna manera, que donde más el proceso desde que empieza hasta que decide qué pasó en el medio. Entonces traqueamos o intentamos entender un poco esa cabeza de varios consumidores a través de entrevistas o algunas otras cuestiones. Y en resumen un poco, el objetivo es entender cuando esa persona está ahí, qué variables utiliza para elegirte. La cercanía es una de ellas, por ejemplo. O sea, si estamos hablando de una persona que está en... Me salen todas las localidades de Atalaya ahora. Pero está en Quilmes, ahí está. Está en la localidad de Quilmes, no va a elegir nunca Atalaya, porque no se va a viajar hasta un parador de Atalaya. Entonces, por eso es que no hacemos tanta masividad, pero sí quizás invertimos mucho en geolocalización, sí en ads, sí en esas cuestiones. Sí, cuando utilizamos mucho el motor de Google, de Maps, que hoy en día vos tenés formas a través del IA de interconectarlo con la unicanalidad de todos tus canales, en resumen. Entonces, básicamente lo que hace es cuando vos estás cerca, te aparece como un pop-up en Maps. O sea, no es un pop-up igual en realidad puntualmente, es más como a vos te va a aparecer te debería aparecer el pin de la Atalaya de Palermo más grande que otros para que a vos te llame más la atención. Y son como pequeños trucos que el mismo motor va identificando tus cualidades y te lo va mostrando. Y nosotros estamos listos para cuando hagas match con Atalaya. Eso es un poco donde nosotros metemos la inversión actual. Primero porque no tenemos tanta y segundo porque entendimos eso, que quizás a nosotros no nos sirve tanto la masividad. Quizás la masividad nos sirve haciendo alianzas, como lo estuvimos haciendo el último año, pero así solos hoy no nos sirve tanto quizás porque nos eligen en determinados momentos y hay que entender bien cómo atacar esos momentos. Perfecto. Y última pregunta. En base a todo esto que dijiste hasta ahora, saliendo un poco de lo que es Atalaya, yendo un poco más a lo que es perspectiva tuya, ¿qué sentís que rinde más y que genera mayor impacto a la hora de decir, bueno, quiero comprar este producto? Tanto a nivel de rentabilidad como esto de voy, compro, o a nivel ya de generar un impacto emocional con el cliente. Una campaña de marketing tradicional en una acción física o una acción digital que a veces puede, por lo menos desde mi perspectiva, puede llegar a ser molesta, ¿no? Estás viendo un video, te sale una publicidad o estás scrolleando en Instagram, te sale un ad que no te interesa. ¿Qué opinas? Yo creo de vuelta que todo depende del tipo de empresa, del tipo de marca y la estrategia y el posicionamiento que quieran tener. Como que todo parte desde esa base. No hay como una respuesta correcta a lo que me estás preguntando, porque es muy subjetivo a lo que busque la marca. Hay marcas que, por ejemplo, te vienen a hacer una categoría más premium, quizás una Ferrari o algunas marcas de belleza
que buscan un tipo de contenido y no pueden estar en cualquier lado, justamente porque son más premium. Hay otras que quizás no. Entonces, la verdad es que yo siento que con tanta información hoy es importante eso, detectar cuál es tu objetivo primero, cuál es tu estrategia, cuál es tu objetivo y cómo lo vas a llevar a cabo en los distintos canales. Hay empresas que invierten muy poco como Atalaya y les va muy bien. Hay empresas que invierten muy poco y les va muy mal. Hay empresas que invierten muchísimo y no les va tan bien cuando ves el retorno de la inversión, pero uno de afuera dice, che, mira, están en todos lados, pero vos no compras la marca. Y después otro día hablamos de por qué no compras la marca, pero lo que digo es que no necesariamente todo tiene que ver con todo. Vos podés hacer mucho y no ser efectivo en algún objetivo puntual y serlo en uno. O sea, capaz ganaste muchas visualizaciones, pero no lograste la conversión en venta porque tu producto es muy caro. Entonces, quizás tu publicidad no está comunicando de la manera correcta a ese público. Entonces, todo depende. Obviamente, si yo tuviese que hacer una estrategia un poco más joven, hoy me iría más a algo más digital. Quizás me iría más a un streaming. Si tuviese que hacerlo para alguien más grande, manejaría otro tipo de canales. Entonces, creo que eso es clave siempre en marketing, tener la estrategia y el objetivo claro. Sin eso no se puede bajar algo táctico y no se puede, o sea, si vos definís tu meta, puedes entender qué esperas de cada canal y hasta inclusive puedes ajustar en el momento. Ejemplo, si Twitter no te está dando el resultado que vos esperabas, o no se volvió trend como vos querías, quizás puedes ajustar y reinvertir ese presupuesto en otras de todas tus posibilidades, porque eso también es el marketing, vos lo vas viviendo y lo vas palpando en el momento. En cuanto a qué métricas, yo no soy la especialista para decirte esto, porque tenemos un equipo que un poco lo arma y nosotros después vamos tomando quizás decisiones hoy, no tanto estando en el día a día. Pero sí te puedo decir que para nosotros es muy importante la viralización. Yo no soy, por ejemplo, tan amiga de los seguidores, pero nuestros directores sí. Entonces acompañamos un poco esa métrica y tratamos de, en caso de que no crezcan, justificar y entender por qué no están creciendo y tratar de explicar que a veces hay un contexto de otras marcas y vos, o sea, si Habana tiene, no sé, 400.000 seguidores y nosotros tenemos 100, tiene sentido en función de una proporción me sale mundial, pero una proporción argentina, que es que nosotros no estamos en toda la Argentina, ellos sí, entonces vas entendiendo en función a eso cuál es el número esperado de Atalaya. Entonces, todo tiene una explicación, siempre es clave eso, como poder tener bien definido el qué para después poder ajustar el cómo. Eso. Gracias. Bueno, esto era un poco como el momento de preguntas. Allá hay una mano. Allá a la derecha, lejos. Bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Dónde está el micrófono? ¿Tenés voz? Sí, tiene voz potente, ¿no? Así lo llegás. Yo te lo llevo. Rápido, que llegue, pues. No sé ni qué hora es, porque yo me quedo charlando. Ok. ¿Y te gustó? Ay, ¿sabés que el pan dulce? Sí, tenemos muy buen feedback de nuestro pan dulce por la ciudad. Es impresionante. Ahí llegó el micrófono. La latita nueva del rebranding, sí, que la hizo Homero. Sí, hermosa. Gracias. Sí. Claro, claro. Hacer todo, claro. El amor por la marca, me encanta. Sí. Bueno, hola Juli, un gusto, soy Ciara. Primero que nada quería decir que amé la colaboración con Sarkany, tipo, me sorprendió un montón la colaboración esa de Atalaya y Sarkany. Así que nada, tengo dos preguntas. En primer lugar, en lo personal yo estoy en una de mis primeras experiencias laborales laborando como community manager en un emprendimiento. Igualmente, personalmente, viví toda mi vida rodeada de marketing. Es muy gracioso, mi mamá también laburó en grupos CEPAS. Entonces, nada, la experiencia de marca, de Gans y demás. Entonces, es como que crecí con eso y escuchando eso y teniendo esas experiencias. Con lo cual es muy evidente que veo hoy en día que el marketing cambió rotundamente con esto de la llegada, obvio, de las redes sociales e incluso más con la IA.
En mi caso me está pasando una situación, por ejemplo, con Meta Business, que constantemente como que promueve la utilización de la IA con tus imágenes, por ejemplo. Pero al mismo tiempo lo que veo es que siento que todavía, por ejemplo, en el mercado no está totalmente incorporado como de una buena manera ver imágenes con ayuda de IA o todo lo que conlleva la IA, básicamente, y que es como que está sumamente dividido. Por un lado es que está la gente que dice, mira qué entretenido, cómo pudiste utilizar bien esta herramienta, y por el otro lado está la gente que dice, no, estás usando la inteligencia artificial, esto no es real, etcétera. Entonces mi primera pregunta era, ¿vos qué pensás que podría llegar a pasar en relación con la inteligencia artificial y el marketing? En relación de esto va a evolucionar y va a terminar pasando que la gente lo va a rechazar, entonces como que las empresas y las marcas van a tener que buscar otra manera, otra forma. O, bueno, es un poco incierto igualmente, pero bueno, quería saber tu opinión. Y por otro lado, mi otra pregunta es, siendo Atalaya una empresa como más tradicional, ¿qué tanta amplitud tenés a la hora de innovar con el marketing? Bueno, voy con la primera. Yo creo que la IA vino para quedarse. Creo que, como dije, es una herramienta que redefine un poco la forma de trabajar y la forma de los equipos. Y creo que es muy importante aprender. Inclusive yo ahora estoy haciendo un curso de cómo armar un prompt. O sea, yo estoy haciendo un curso de cómo armar un prompt. Es importante no subestimarla, es importante simplemente esto, como siempre, cuestionar un poquito más que el promedio, porque ahí es donde para mí uno detecta más oportunidades que el resto. Yo no sé si hay una respuesta correcta a lo que me preguntaste, pero sí creo eso, que la IA viene para quedarse, viene a redefinir algunas cosas y nosotros tenemos que tener la mente abierta para adaptarnos a estos cambios. Y a usarlos a nuestro favor, sobre todo, porque yo creo que eso es lo importante. A veces lo que pasa mucho es que lo usamos, yo voy a decir, para cosas banales o cosas simples, ¿no? Pero la realidad es que la IA, si uno le pone un poco de cabeza y la prepara y se prepara, puedes lograr cosas que a mí me arma presentaciones ya. Obviamente yo lo conecté con Copilot y tenés agentes que te ayudan y hice un curso y estuve una semana rompiéndome la cabeza para que eso pase y cuando pasó me eficientizó, pero 6 meses de laburo y solo me llevó una semana de aprendizaje. Yo soy muy cabeza dura igual, o sea, hasta que no lo termino. Y después respecto a la innovación en Atalaya, sí, nosotros no somos una empresa que se caracterice por la innovación, no lo somos, nos cuesta mucho inclusive porque también tenemos procesos productivos que, no solo procesos productivos, sino gente que es parte del corazón de Atalaya, que es difícil como cambiar su perspectiva. Culturalmente vienen de otra generación, con otra cabeza, con otros valores. Yo siempre digo, hay que tener mucha paciencia en la empresa, en la vida. A veces hasta no tener la respuesta inmediata es lo correcto. Yo soy yo cuando era más chica, Fer ya me conoce, yo te respondía. No sé si estaba bien, yo te respondía. Porque para mí era importante darte una respuesta. Hoy quizás con el diario del lunes prefiero responder después y pensar un poquito mejor lo que te quiero responder. Pero nosotros no nos caracterizamos por ser innovadores, pero sí se viene ahora un crecimiento importante. Vamos a venir con 2 campañas importantes en alfajores y en café, donde vamos a ser un poquito más disruptivos. Venimos con un rebranding disruptivo y como dije anteriormente, Atalaya es una empresa que necesita tener los cimientos o las bases bien claras para seguir creciendo. Y en este momento está sucediendo, por eso tenemos una planta nueva para poder seguir esta expansión que venimos generando. Así que bueno, yo no creo que nunca vamos a ser la marca innovadora, porque no nos vamos a caracterizar por eso. Es más, como nuestra propuesta de valor justamente se identifica por ser una marca tradicional y vamos a respetar esa línea porque hoy es lo que nos hace lo que somos. Pero sí a poquito estamos trabajando con los equipos para incorporar cuestiones que no son innovadoras, pero sí acompañan la propuesta actual y sí vamos a ser disruptivos en algunas cositas más pequeñas, sobre todo para no quedar atrás en el mercado, porque a pesar de ser tradicionales,
tenemos que ser competitivos. Sí, incluso cuando vi esa publicidad con Sarkany me sorprendió bastante porque, claro, todos tenemos esa imagen de Atalaya como algo más tradicional, la experiencia más que nada como en las tiendas. Y cuando vi eso, y más que nada que era por Instagram, es como que me sorprendió y dije, mira, con esta marca que nada, que obviamente se reentendía el concepto que era como la industria nacional que amo. Entonces, nada, es como que es muy notorio como esa participación nueva de la marca, básicamente. Bueno, gracias. Pero sí, la idea fue un poco eso, es empezar a ser disruptivos desde el lugar que podemos hoy, porque quizás nuestra planta no nos permite hacer la cantidad de cosas que nos gustaría hacer en el tiempo que nos gustaría hacer. Bueno, acá les traje como algunas pequeñas imágenes para mostrarles qué es Atalaya hoy, cómo estamos trabajando el rebranding con un look and feel mucho más diferente, más joven, tratando como de apuntar a otro público. Y estas son algunas métricas, un poco que Matías, puede ser, que nos preguntabas. Estas son algunas de las métricas que vemos en Social y Paid. Un poco el alcance, un poco las impresiones, los clics, el CTR, las interacciones, la frecuencia, y entender un poco por qué se dan estas métricas. A veces están justificadas porque fue donde se fue la inversión digital, a veces no, entonces en función a eso vamos ajustando. Hacemos tipos de campañas de reconocimiento, hoy un poco como para mostrar, traje esto para mostrar un poco cómo segmentamos el presupuesto digital. Un poco lo que les decía, reconocimiento de los paradores, que no somos solo Chascomús. Bueno, logramos 691.000 usuarios alcanzados. Acá también dar a conocer la marca y el rebranding. Más alcance, más visualizaciones, más construcción de marca. Buscamos como mostrar esto, ¿no? Este cambio en toda la comunicación de Atalaya. Hacemos campañas de tráficos y hacemos campañas de interacciones, donde mostramos algunas métricas puntuales, que algunas son manuales, la de la derecha inclusive son bastante manuales. Nos gusta a nuestro director, Juan Castoli, en realidad el vicepresidente de Atalaya, es una persona que lee los comentarios de Instagram, los lee y los contesta. Así involucrado está con la marca, entonces nosotros acompañamos un poco estas reacciones de él y le mostramos también esos comentarios para que él también esté al tanto. La creatividad es el nuevo targeting, creatividad con data, más performance, más creators. Sí, el mundo digital viene con cambios, entonces siempre hay que estar como, sobre todo dependiendo del tipo de marca que seas, tratar de comunicar entendiendo cuál es el algoritmo en este momento y qué es lo que se quiere mostrar, y el algoritmo va a mostrar. Y por último, y creo que con esto ya cierro, no quiero expandirme mucho porque sé que Laura también habló bastante de esto, pero bueno, sí, el nuevo liderazgo, las eficiencias no dependen solamente de herramientas, dependen de las personas. Hoy liderar no es controlar, es generar contexto, claridad y motivación, es que los equipos estén involucrados y tengan ganas de crear todo el tiempo, con mayor propósito, flexibilidad, feedback, autonomía. Algo que yo siempre valoro mucho es el feedback, es, ¿cómo venimos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué no? No me ves bien, no me ves bien. Para mí eso es re importante. Y ser parte, sobre todo también, hacer parte al equipo de todos los proyectos. Aprender más rápido, tener más creatividad, que haya más trabajo colaborativo entre las áreas, con líderes más humanos y más estratégicos. Y yo puse una frase abajo que es algo que en mi equipo utilizo mucho, que es: los equipos funcionan mejor porque entienden hacia dónde van. Siempre pregunten. Yo a veces me pasa que la gente se olvidó de la importancia de preguntar. Si no entendés algo, preguntá. O sea, ¿por qué no preguntarías qué es lo malo de preguntar? Después, si la otra persona te responde mal porque vos preguntaste, el problema es del otro, no es de uno. Es mejor hacer las cosas bien a hacerlas sin sentido porque no sabes bien qué estás haciendo. Yo me he encontrado muchas veces, yo en algunas cosas soy muy de, ¿me lo volvés a repetir? Porque a veces hasta no sé si la otra persona entiende lo que me está pidiendo. Cuestionen, pregunten, porque esa es la única manera de entender hacia dónde vamos y hacerlo mejor. Esta es una imagen que le saqué de IA, tipo de Pinterest, pero me pareció muy real, ¿no? Como qué es lo que pasa hoy.
la IA en las empresas donde automatizas, donde optimizás, donde te impulsa algunas cuestiones, y después esto de las gráficas de las mascotas, las publicidades hechas con IA, pero que aún así todas las imágenes que vi hablaba de lo humano, ¿no? Como la IA humanizada. Y esta creo que es la frase final que puse: no necesitamos competir con la IA, necesitamos aprender a trabajar con ella. Hay que, eficientizar, entender que se viene un cambio y hay que usarlo a nuestro favor, porque es la única manera de seguir como mejorando en conjunto. Gracias.